Entonces voy a dar inmediatamente la palabra, porque somos muchos los que vamos a intervenir, a don Ricardo Martín de la Guardia, catedrático de Historia Contemporánea de la UBA y miembro de este instituto, durante el periodo anterior, director del Instituto de Estudios Europeos. Realmente el Instituto de Estudios Europeos, como centro de investigación y de docencia en asuntos propiamente europeos, había estado fundamentalmente centrado en la economía, en la política, en el derecho, en la historia, pero efectivamente Europa es mucho más que todo eso. Europa es cultura, es tradición, es sociología, es antropología, y la relación con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, también la permanente disponibilidad del rectorado de nuestra universidad, permitió que hace ya algunos meses el profesor Díaz Viana se incorporase al Instituto de Estudios Europeos, y además incorporase no como una figura decorativa o retórica, sino verdaderamente desde un primer momento dando un gran impulso a las investigaciones, en este caso antropológicas, no solamente en lo que refleja este libro, sino también a través del máster, que ya está en funcionamiento y además con enorme éxito. Efectivamente, como recordamos, Europa no es vieja, es antigua, como tantas veces dijo el gran medievalista Jacques Legault, y en esa antigüedad, en ese juego con la historia, en ese juego con la tradición, Europa, esto es mucho más que la rentabilidad económica o que la rentabilidad social o que los tratados que los historiadores muchas veces escribimos o narramos. Es también, por supuesto, la tradición, las emigraciones, los vínculos por supuesto, con el pasado, con lo urbano, con lo rural, muchos aspectos, muchas vertientes de esa Europa que, bueno, pues en el Instituto de Estudios Europeos no habíamos probablemente tratado con suficiente profundidad, y que gracias a esta incorporación, ya digo, con ese gran impulso, lo estamos llevando a cabo. El libro, que ahora por supuesto sus autores van a hablar con mucha más autoridad, es fruto efectivamente de un equipo de investigación, de un grupo de investigación que ha tenido continuidad en el tiempo y que va a mantenerla, y que trata efectivamente una de las cuestiones o uno de los asuntos que en principio podría parecer localista, pero todo lo local efectivamente es global, y más asuntos como estos, como la neoruralidad, como la continuidad o discontinuidad entre lo urbano y lo rural, forman parte históricamente, pues yo como historiador por supuesto, de ese ser o de esa entidad de Europa. Pensando sobre ello y sobre el vínculo con Europa y con los estudios, con los análisis sobre Europa, recordaba a Milan Kundera, uno de nuestros grandes escritores, por supuesto checo, pero fundamentalmente europeo, ¿no?, en su esencia. Y yo recordaba que a Tomás y Teresa, seguro que lo recuerdan, ¿no?, la pareja que protagoniza la insoportable levedad del ser, el destino los iba alejando cada vez más de lo que ellos consideraban su misión vital. El prestigioso cirujano y su mujer acaban recluyéndose en un pueblecito de montaña, y allí, solos, en medio de los bosques y los prados, encuentran la paz y la tranquilidad, y llegan a alcanzar esa plenitud de la vida contemplativa y sencilla. En cambio, otro personaje de la misma novela, Sabina, exiliada, en búsqueda siempre de lo desconocido, incapaz de arraigar y por lo tanto insoportablemente leve, flotaba en el vacío. Su identidad estaba en el desarraigo, algo radicalmente antieuropeo. Áñez, la protagonista de La inmortalidad, otra de las grandes novelas de Kundera, también encuentra la serenidad al refugiarse de París en los Alpes de su nativa Suiza, al dejar que su propio yo dolorido se lo lleve el canto monótono del torrente, si me permiten esa utilización del verso de Hölderlin en Patmos. Agnes muere por el camino de vuelta a la civilización, a la ciudad anti-Europa. Al igual que tantos otros personajes kunderianos, Camina, el gran personaje del libro de la risa y el olvido, cuando huye de la isla y muere,
y los citados Tomás y Teresa, cuando mueren, por el camino que les conducía a la ciudad, al desarraigo. En el universo de Kundera, en el universo de los grandes escritores europeos, el retorno a la civilización, esto es, en la huida del universo del uno mismo, del reposo en esa reclusión, significaba siempre la muerte. Yo creo que de algo de esto trata, mucho de esto trata el libro que ha coordinado con otros autores el profesor Luis Díaz Viana. Ya digo, me honro de estar aquí, le agradezco mucho el haber querido contar conmigo en esta presentación. Agradezco, bueno, como creo que los dos, la labor del Secretariado de Publicaciones de nuestra universidad, magnífica, no solamente en esta obra, en tantas otras que ha tenido a bien publicar del Instituto de Estudios Europeos, y sin duda, bueno, pienso que esta incorporación y los estudios antropológicos, sociológicos, politológicos, el análisis de Europa desde esas otras vertientes, a lo mejor más oscurecidas por la política, por la economía, desempeñan un papel de enorme relevancia y, por supuesto, son análisis en profundidad de lo que es verdaderamente Europa. Muchísimas gracias. La verdad es que cuando nos propusimos presentar este libro, a mí, como a casi todos en estos últimos años, a casi todos los autores, nos venía a la mente la imagen de aquel otro vallisoletano diciendo yo voy a hablar de mi libro, voy a hablar de mi libro, voy a hablar de mi libro. Pero, claro, luego uno plantea, y si yo hablo del libro, ¿quién lo va a leer? Entonces, lo que quisiera es plantear algunos de los problemas con los que nos hemos enfrentado a la hora de escribir esta obra conjunta entre los 4 autores que hemos participado en ella, y pensando en cómo abordar estos problemas, viniendo hoy hacia Valladolid y viendo las nubes que volaban raudas, recordaba que hace ya algo más de un siglo el escritor Azorín, conocido por el seudónimo de Azorín, planteaba algo tan sencillo y tan complejo simultáneamente como que la vida es ver volver. Eso decía Azorín, que era la vida. La vida es ver volver. Ver volver, él lo decía, en las nubes, esas nubes todas distintas, pero todas iguales, cada día diferentes, pero todas con un cierto grado de homogeneidad. Y me planteaba esta reflexión de la vida es volver, porque eso es lo que están haciendo en estos días muchos castellanos y leoneses en sus pueblos. Muchos castellanos y leoneses que no se fueron a la migración en los años en los que marchaba tanta gente, ahora también está marchando, pero de otra forma, que se quedaron en sus pueblos y se quedaron sentados a la puerta de sus casas, echando la partida en el bar, dando un paseo por los alrededores del pueblo, y se sientan y ven como aquellos que se fueron vuelven. Y el que se quedó no se pregunta por qué vuelven. Él ya sabe de sobra por qué vuelven. Sin embargo, los que vuelven, casi todos, se preguntan cada día ¿por qué vuelvo? ¿Por qué tengo que volver? ¿Por qué no me puedo quedar? Digo casi todos, porque desgraciadamente hay una gran parte de los que vuelven solo para ser enterrados. Y esto tiene que ver con una palabra que se ha nombrado ya por parte de Ricardo, que es la cuestión de la raíz. La tierra que me sé, por padre la he, o por madre la he. Muchos de los que se marcharon saben que solo podrán volver si vuelven para ser enterrados. Y eso es lo que piden. Pero de esos no es de los que vamos a hablar y de los problemas que generan. Los muertos también dan muchos problemas. Por ejemplo, exigen que el cementerio se amplíe y no dicen quién lo tiene que pagar la ampliación. Eso pues, es un problema para los que están en el pueblo. Pero los que vuelven sí que se plantean todos los días, ¿debo volverme al pueblo? ¿Por qué si donde estoy, en Madrid, en Barcelona, en París, en Luxemburgo, en México, con lo bien que vivo aquí? Todos los que vuelven se enfrentan cada día a una cosa que es lo que hemos llamado el dilema del retorno. Y es, al principio cuando tenía ganas de volver y las cosas no me iban tan bien, decía,
voy a esperar un año más, que el año que viene seguro que ya me va a ir mejor. Y ya dentro de un año vuelvo. Pero claro, el año que viene te va un poquito mejor y dices, hombre, ahora que me está yendo bien, ¿cómo voy a volver? Y aguanto otro año más y otro año más. Y ya cuando por fin digo, este año vuelvo, dicen mis hijos que no, que ellos no vuelven. Y entonces comienza todo un proceso de negociación familiar en la casa sobre si hay que volver o no. Nosotros en nuestro libro no van ustedes a encontrar muchas estadísticas, algunas hay, pero muy pocas. No van a encontrar gran aparataje jurídico, algunas referencias a leyes hay, porque leyes hay para todos, como siempre. Nosotros lo que hemos buscado, y eso es lo que van a encontrar ustedes en el libro, es la respuesta a la pregunta de, oiga, ¿y usted por qué ha vuelto? Eso es lo que nosotros hemos hecho. Nosotros somos antropólogos. Y lo que hacemos es preguntar a la gente, ¿usted por qué hace esto? ¿Qué es lo que le ha impedido volver a su pueblo? ¿Qué es lo que ha hecho que deje todas las comodidades que tenía, si las tenía, en la ciudad en que vivía, para venirse a vivir aquí los últimos años de su vida o a media vida, siendo joven y con ganas de progresar? ¿Por qué se ha vuelto usted al pueblo? Y hay aparentemente, luego la cosa es más complicada, solo dos tipos de respuestas. Unos dicen, hemos vuelto porque echábamos de menos el pueblo, por nostalgia. Echar de menos el pueblo quiere decir echar de menos las gentes, echar de menos los paisajes, echar de menos el ritmo, echar de menos los sonidos. Porque cuando le preguntas, pero exactamente qué del pueblo echaba de menos, nadie sabe qué es lo que echaba de menos. Y en realidad casi todo lo que echan de menos del pueblo es la infancia. Y esa, por mucho que uno vuelva al pueblo, está complicado de volver. Pero hay otros muchos que dicen, sobre todo entre los más jóvenes de los que están volviendo, estamos hablando de personas en torno a 40, 50 años. Yo vuelvo porque no aguanto la vida en la ciudad. Estoy cansado, harto de tomar todos los días el coche, de meterme en un atasco, de llegar a trabajar no sé cuántas horas, no poder ir a comer a mi casa, volver solo para dormir. Por eso me vuelvo al pueblo. Es verdad que en ambos casos se trata de decisiones individuales, pero nosotros, ya les decía, somos antropólogos y lo que hemos intentado averiguar es si existe un sustrato cultural a estas decisiones individuales. Y creo que sí que hemos encontrado que hay un sustrato cultural que tiene que ver con esa necesidad de estar enraizado, pero con algo más. Tiene que ver con la necesidad de vivir de una forma diferente. En los últimos años hemos visto cómo muchos movimientos sociales de crítica a este gobierno, al otro gobierno, a muchos gobiernos de todos los países, enarbolaban la bandera que decía otro mundo es posible. Nosotros, los antropólogos, lo que llevamos es muchos años descubriendo no solo que otro mundo sea posible, sino que hay otros muchos mundos que están siendo reales en este mismo momento. Y la gente que quiere volver a su pueblo, lo que nos está diciendo cuando les entrevistamos es: quiero otro mundo, quiero vivir de otra forma. Ese es el sustrato cultural al que nos referimos. Están apostando por un modo de vida totalmente diferente. Volver al pueblo es cambiar de vida, hacer posible otro mundo en este mundo. Y de eso es de lo que va el libro. Y es un libro que precisamente porque se centra en ese sustrato cultural, acaba con muchos tópicos. Tópicos con los que nosotros mismos nos enfrentamos cuando comenzamos a investigar. Por ejemplo, el papel de las mujeres en los retornos. A lo mejor no les sorprende si les digo lo siguiente. Cuando se iniciaron los grandes procesos migratorios de Castilla y León, las mujeres no querían marcharse del pueblo. Pero ahora no quieren volver. Los que querían marcharse eran los maridos y son los que quieren volver. Pero las mujeres se resisten a volver a sus pueblos en Castilla y León. Les gusta mucho el pueblo. Quieren ir el día de la fiesta y el día de Todos los Santos. Quieren ir un día a ver a las amigas y ver qué ha pasado. Pero irse a vivir al pueblo, después de vivir, pongamos, en Valladolid, en Madrid, en Barcelona, después de ir al club de lectura, después de tener una socialización compleja con grupos de amigas, con grupos de personas con las que se ven casi a diario, de tener el centro comercial,
de salir a pasear, de ir al mercado, de entretenerse con 1000 cosas, y ahora me dices que me vuelva al pueblo a cuidar de tu padre. Pues no, no es tan fácil. Y entonces hay toda una serie de negociaciones según las cuales finalmente todas las partes ceden. Y sí se vuelven al pueblo muchos matrimonios mayores, pero con los roles ya cambiados. El varón ya no puede ser aquel varón que partió del pueblo. Ya no puede ser el hombre de la casa frente a la mujer de la casa. Aquí, si volvemos al pueblo, las cosas se reparten. Tú cuidas de tu familia, yo cuido de la mía. Si es que hay. Y nos repartimos los trabajos. Por lo menos en aquella parte en la que las mujeres puedan controlar. Es decir, estas nuevas ruralidades de las que se están hablando en el caso de los retornados implican cambios muy profundos en la forma de vivir y en la forma de percibir la realidad. Pero también cambios en la forma de percibir la naturaleza. No es que de repente el pueblo me guste más, el campo me guste más. Es que hemos cambiado la forma de concebir la naturaleza misma. Cuando uno está viviendo en una gran ciudad, con contaminación, con ruidos, con coches, en fin, todo lo que tiene la gran ciudad, incluidas sus ventajas, una de las cosas que echa de menos es el silencio. Tener un rato en el que solo se oyen las campanas de la iglesia dando las horas, los pájaros y a un paisano que va chillando por la calle. El silencio de los pueblos es un silencio que dirían algunos mítico, porque en realidad en los pueblos hay un ruido que es que no hay Dios que aguante. A las 10, pi, el panadero. A las 11, pi, el pescadero. A las 12, pi, el frutero. Pero esa es la vida del pueblo, porque en el panadero, el frutero, el pescadero salimos todos a comprar y nos encontramos, charlamos de forma rápida, como que no nos preparamos, pero salimos y nos encontramos ahí y hablamos. Y eso es lo que no teníamos en la ciudad, la posibilidad de encontrarnos cada hora para charlar, salir a pasear, ver las montañas si las hay, ver los árboles si los hay, andar los caminos, recuperar la propia vida que se ha vivido. En definitiva, y voy a ir concluyendo porque somos muchos en la mesa, es que muchas personas no son capaces de expresar, pero que aún así lo sienten. Y es que el retorno a los pueblos es un mecanismo de resistencia a un modo de vida homogéneo que se nos pretende imponer. Frente a la tan manida y traída y llevada globalización que quiere hacer una talla única para todos, que es el modo de vida urbano, la gente que vuelve al pueblo va buscando otro modo de vida diferente. Lo rural y lo urbano no son una cuestión de escala, son una cuestión de modo de vida. Y en ese sentido, los que vuelven al pueblo están resistiéndose, queriéndolo o sin querer, de modo consciente o de modo inconsciente, a la imposición de la globalización. Digamos que sin alaracas políticas, sin banderas, sin pancartas, sin manifestaciones, el principal mecanismo de resistencia que en Castilla y León se está dando a la globalización es que la gente se va a su pueblo, al pueblo en el que nació, o en el que nació el marido, o en el que nació la esposa. Ese es el principal mecanismo de resistencia. Y es verdad que esta nueva ruralidad lo que garantiza es dos cosas. Uno, la continuidad del pueblo. Mucha gente cuando vuelve al pueblo dice, vuelvo para que el pueblo no desaparezca, que es una forma de proyectar hacia afuera. La continuidad del pueblo, pero de manera totalmente nueva, de manera totalmente renovada. A esto es a lo que nos referimos con estas nuevas ruralidades. Y en definitiva, concluyo con algo que me toca hacer. Ustedes me perdonarán, queda feo, pero tengo que hacerlo, es mi obligación. Yo creo que si se lo leen van a disfrutar. Es un libro interesante, perdón por la inmodestia, está bien escrito, se lee fácil y pueden ustedes pasar un par de tardes agradables en un pueblo sentados en una piedra bajo una sombra si hace calor, o al solano si está fresco, leyendo este libro. Muchas gracias. Me voy a centrar en unas pocas cuestiones, empezando por la del asunto del proyecto en sí. Esto del regreso al campo no estaba de moda cuando nosotros empezamos con el proyecto. Es más, la posibilidad de la vuelta al campo
verdaderamente no era considerada por muchos como una opción de futuro, pero curiosamente han cambiado bastante las tornas en los 3 últimos años, en virtud de la famosa o dichosa crisis, sobre todo. Debo confesar que aunque el tema quedó concretado de esa manera, por las conversaciones que tuvimos entre los miembros del equipo, el asunto que me preocupaba, el problema antropológico, venía de tiempo atrás. Y me vais a permitir que casi me ocupe, para empezar, de algo anecdótico que luego se verá tiene mucho que ver con el fondo del proyecto, del libro y la cuestión que estamos tratando. Hay que retrotraerse casi 25 años atrás, en un verano en el Palacio de la Magdalena, en Santander, donde desayunando coincidí con Julio Caro Baroja, Julian P. Rivers y algún antropólogo más que habíamos ido a participar en un seminario de la Universidad Menéndez Pelayo que se llamaba Los españoles vistos por los antropólogos. Don Julio en el desayuno de alguna manera decía, anticipaba y glosaba la frase feliz que expresaría su punto de vista acerca de este estado de la cuestión, de lo que se había dicho de los españoles, lo que se sabía de los españoles vistos por los antropólogos o no. Para él, la mitad de las tonterías expresadas hasta esa fecha sobre España las habían dicho o publicado los extranjeros y la otra mitad los españoles. Desde ese planteamiento inicial pasamos a comentar que, sin embargo, algunas de tales cosas, tales bobadas, en algún caso, una vez interiorizadas por nuestros compatriotas como consustanciales a un imaginario carácter nacional, podían haber alcanzado cierta concreción en la realidad. Y ahí ya topamos con las posturas que habrían llevado a unos españoles al encastillamiento y los casticismos de una supuesta tradición y a otros al papanatismo ante y a favor de un pretendido progreso que parece que siempre y solo debería llegarnos del exterior. Hoy en concreto de Alemania es lo que se llama, ¿no? Para todo. De forma que yo cerré aquella conversación diciendo, y permitiéndome glosar lo que Julio Caro Baroja decía, es que quizá la mitad de las tonterías que se han hecho en España se han hecho en nombre de la tradición y la otra mitad en nombre del progreso. Bien, hoy comprobamos que las cosas tampoco parece que hayan cambiado tanto. Cuando vemos que se sigue invocando como única solución a modelos foráneos, por ejemplo el que decía, el alemán, o se tocan a rebato las campanas para escondernos tras la inevitabilidad de la inercia y de la costumbre, ya sea de una manera excesivamente optimista o de una forma demasiado pesimista, porque si creo en algún carácter o alguna característica de los españoles, es esa tendencia tan tajante de lo blanco a lo negro, ¿no? de creernos los mejores del mundo a creernos lo más espantoso, ¿no? Y de eso hemos tenido muchos ejemplos en los últimos tiempos, ¿no? De ese justificar todo por somos así, o soy español, 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 que dice la canción, o desde el otro punto de vista de pesimismo algo 98ista de algunos escritores, ¿no? Es que no tenemos remedio. Uno de los problemas en realidad que se esconde detrás de esta simplicidad en analizar los problemas del país y de los propios españoles es que se sigue identificando al progreso con lo urbano y a la tradición y en parte al atraso con el campo. Y si bien la conveniencia de repensar las relaciones entre campo y ciudad en busca de un reequilibrio demográfico
adquiere proporciones globales, es algo que interesa y preocupa en todos los países prácticamente. La necesidad de hacerlo tiene que ser en países como el nuestro y en regiones en trance de despoblarse aún más, como es la de Castilla y León, una auténtica prioridad. Una de las conclusiones del libro, y ya aterrizo en él, y del proyecto, es que hay algo que probablemente no vamos a conseguir que cambie por muchas políticas y estrategias que se ensayan, y se han ensayado bastantes, a veces utilizando al campo como una especie de banco de pruebas, de laboratorio o casi conejillo de indias de determinadas políticas y de determinados modelos. Algunas de esas políticas muy bien intencionadas o simplemente de declaraciones de intenciones y de prospecciones se han hecho desde la Comunidad Europea, ya que estamos en el Instituto de Estudios Europeos y con el señor rector aquí. Hay, por ejemplo, un texto sobre el futuro del mundo rural en Europa que informó algunas de las políticas y de las estrategias que se fueron desarrollando después, y en España se han sucedido en los últimos años de manera muy prolífica también. Pero algo que, como digo, no ha cambiado ni seguramente cambiará, a pesar de las políticas de rejuvenecimiento del campo, algo se ha dicho de aquí, de intentos de fijación de la población, es que los jóvenes se sigan yendo, se sigan marchando de los pueblos. Y los jóvenes se siguen marchando de los pueblos no solo por razones económicas, sino también por otras razones. Por ejemplo, el ampliar sus opciones de aprender o desarrollar un trabajo distinto, también por el abanico de posibilidades, como antes tanto se decía, que se les abre desde un punto de vista importante, que es encontrar pareja, cuestión que estaría mucho más circunscrita y sería más difícil en pequeñas comunidades. Pero no todo ha de ser pesimismo. Las estadísticas más fiables al respecto vienen a decirnos que la migración de retorno se ha duplicado en Castilla y León entre 1988 y 2007, y un aspecto muy importante que coincide con nuestro diagnóstico, uno de nuestros diagnósticos en el libro y recomendaciones. El grupo de adultos constituye el 65% de dicha inmigración y su media de edad ronda en torno a los 40 años. Es la gente adulta y en menor medida ya la jubilada la que regresa y en ocasiones tira de jóvenes o de niños nacidos en la migración. Las medidas más adecuadas que poner en práctica, por lo tanto, a partir de ahora, tendrían que ver con ayudar a que ese regreso se produzca en las mejores condiciones. Que los retornados no tengan que renunciar a lo que ya tenían al volver a sus pueblos. Sin embargo, las cosas no parecen ir precisamente por ahí. La Ley de Servicios, Ordenación y Gobernación del Territorio de Castilla y León, consensuada y aprobada, ¿no?, creo, recientemente en nuestras Cortes, sería para los más críticos no ese dique o freno que se ha pretendido de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, sino precisamente una especie de cabeza de puente del desembarco de esa ley. Una ley que podría suponer un duro golpe para algunas de las provincias de nuestra comunidad autónoma, que son las que concentran mayor número de pequeñas entidades locales. Y así ya hay en este sentido quienes advierten del peligro de que la apropiación y expolio de los bienes comunales de esos pueblos que van a desaparecer al reordenarse llegue a convertirse en una especie de tercera desamortización del campo. Sin hablar de toda la historia o historias y cultura que desaparecerá con los caminos, los prados y los lugares desamortizados. Pues de este modo los lugares pueden quedar reducidos a espacios sobre los que especular y la gente definitivamente borrada o ahuyentada de ellos.
Y además no nos equivoquemos porque al tiempo se esté hablando mucho de la tradición y se tenga tanta nostalgia sobre el campo, los pueblos, etc. Lo que se pregona desde los folclorismos a favor de las tradiciones muchas veces para nada cuestiona ese decretado fin de un mundo, sino que más bien colabora en convertirlo en reliquias de consumo o en dar fe de su defunción. Cerrar pueblos o reunificarlos y reducirlos a menos de los que eran antes, arbitrariamente, es convertir el campo en un desierto. Y sanidad, transportes o escuelas se precisan en cualquier parte para que la gente siga viviendo allí, y más todavía para que retorne. Lo mismo que tenían en los ámbitos urbanos a los que habían emigrado, deben encontrarlo estos retornados en el lugar al que regresan. Un pueblo es la relación entre pasado, presente y futuro en un mismo lugar. Un pueblo es una comunidad de personas presentes o ausentes, como muy bien se explica en el libro, y en concreto en el trabajo de Pedro Tomé. Habla de esas ausencias que son las ausencias de los ya fallecidos y las ausencias de los que están fuera, pero todos ellos formando el pueblo. Y una de las razones por las que la gente vuelve también, que él no ha comentado ahora, se vuelve a ser enterrado con los propios, con los de uno. Se vuelve a que a uno le entierren con sus muertos. Un pueblo equivale también a esa narración que es la suma de todos los que nacieron y murieron allí, independientemente de los lugares a donde viajaran durante su vida y cuándo o cómo volverán. Es en ese anclaje, en esa seguridad que da el sentir que se pertenece a algo más amplio que la individualidad, donde se tejen y destejen las comunidades. Con todas las prevenciones y matices a la hora de contraponer, sobre todo como totalidades, la vida rural y urbana, puede haber finalmente algo que sí las distingue, y es la percepción del tiempo, y es también la continuidad del tiempo. Porque cuando uno empieza a pensar y a sentir algo muy repetido por los entrevistados en este trabajo, que ya no pinta nada allí donde trabajaba, que ya se le echa más que de menos, ¿por qué no volver al principio? Pues ya no solo para vivir, sino también y sobre todo para morir. ¿Dónde podremos estar mejor que en aquel lugar en que vivimos, nacimos, crecimos? Que es lo que también nos han repetido a todos los que hemos participado en el trabajo. ¿Dónde mejor que aquí? Y como dice Ruth Behar, la antropóloga de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, que ha prologado el libro, confesando su fascinación por quienes tienen la suerte de saber a dónde volver. En estos tiempos de tantas diásporas, emigraciones y desplazamientos, es una bendición poder decir, de aquí soy yo y también los que vinieron antes de mí. Y termino con otras palabras de Ruth Behar que hago mías. Leed este libro para conocer mejor a aquellos que son bendecidos. Les recuerdo a aquellos que no conocen mucho el Instituto de Estudios Europeos que entre nuestros fines se encuentra contribuir a un mejor conocimiento científico de todos los procesos contemporáneos de integración y unificación de Europa, favoreciendo la interdisciplinariedad. Es objeto de análisis y de estudio en este instituto, en general, todos los estudios europeístas. Se dice expresamente en nuestro reglamento, en nuestra exposición de motivos, por así decirlo, particularmente aquellos que tienen trascendencia para Castilla y León. Por lo tanto, dicho esto, está plenamente justificada la presentación de este libro hoy aquí, presentación que agradezco muy sinceramente a Luis Díaz Viana, y aprovecho de nuevo para reiterar también nuestra gratitud, en mi nombre y en el de los demás investigadores del Instituto de Estudios Europeos, por contar con nosotros para desarrollar sus proyectos de corte antropológico. Para aquellos que tampoco lo sepan, don Luis Díaz Viana es investigador invitado en este instituto gracias a un convenio que esta universidad,
en nombre del señor rector, firmó con el Centro Superior de Investigaciones Científicas para poder desarrollar estos estudios aquí. Nos honra con su presencia, nos aporta mucho, no todo en la Unión Europea, por suerte, es derecho, economía, hay muchas otras cosas, y los estudios etnográficos, o etnológicos o antropológicos nos aportan mucho también a aquellos que no somos expertos, ni mucho menos, como es mi caso, en la materia. Debo decir que he disfrutado mucho leyendo este libro, tengo familiares próximos, retornados, como probablemente casi todos los que estemos aquí, ¿no? Yo lo comentaba este fin de semana con mi padre, lo enseñaba en casa, como le decía antes a Pedro, el libro tiene santos, ¿no? Como decían, su libro no solo es entretenido de leer, se lee muy bien, no es pesado, explica muchas cosas, no es externo, y además tiene santos, ¿no? Como me recordaban en mi casa este tipo de expresiones, ¿no? Yo lo he analizado, bueno, lo he leído, lo he disfrutado, no lo he estudiado a fondo, no es, como he dicho anteriormente, una materia de mi especialidad, pero lo he disfrutado muy sinceramente y lo he visto desde la perspectiva de los movimientos migratorios. Me he fijado especialmente en el retorno de migrantes desde fuera de nuestras fronteras y cómo eso ha colaborado o ha posibilitado también lo que conocemos como integración europea. Aquellos alemanes, aquellos ciudadanos que marcharon, pues Alemania, Suiza, Francia, cómo regresaban y cómo modernizaban también nuestro entorno y cómo eso favorecía la integración europea, cómo ahora los hijos de estos marchan de nuevo, son continuos movimientos migratorios fuera y dentro de nuestras fronteras que en definitiva lo que favorecen también es lo que conocemos como integración europea. Por lo tanto, en ese sentido me ha interesado especialmente qué ha significado para estos retornados y para sus familias todos estos movimientos más allá de nuestras fronteras. Como les decía, todos tenemos seguramente de forma más o menos próxima familiares en nuestro entorno que nos han contado qué supuso aquello en ese momento, qué supuso el retorno un poco más adelante. El libro, como han podido ya ver, lo han glosado sus autores y el coordinador, plantea cuestiones fundamentales: a qué se regresa, cómo se regresa, qué es eso de la neoruralidad, qué supone o qué conlleva de desilusión y de desencanto, algunos que a veces emplean neologismos, palabras rarísimas, ¿no? No sé, traducciones forzadas del inglés. Yo buscaría el equivalente castellano recio, si lo hubiera, con perdón de la sugerencia para aquellos que no somos expertos en la materia. En todo caso, subyace un proceso de reflexión crítica sobre la búsqueda de un modo de vida alternativo. Eso es lo que me ha planteado el libro, ¿no? Más allá de las cuestiones, digamos, antropológicas o técnicas en sentido estricto, es la búsqueda de un modo de vida alternativo, ¿no? Lo que subyace en estos movimientos, tanto cuando marcharon como cuando volvieron. En definitiva, como decía anteriormente, un libro muy interesante de leer, me ha gustado mucho, lo he pasado bien, he recordado cosas, he vuelto a rememorar también anécdotas, historias que me contaban los más próximos a mí, que salieron, que volvieron, y todo lo que eso ha supuesto para los que los rodeamos. En definitiva, una obra estupenda. Enhorabuena al coordinador y a sus autores, y espero que sea también del interés de todos ustedes. Muchas gracias. Mi función como editor sería la de, sobre todo la de vender el libro, pero como lo han vendido muy bien, perfectamente, pues casi me han dejado sin argumentos. Les doy también la enhorabuena y os agradezco que hayáis confiado en mí. Cuando acudió Luis en compañía de Ricardo a traerme el original, ya solo el asunto me pareció que tenía gancho para un editor. Los editores universitarios tenemos una cierta esquizofrenia, digamos, porque tenemos que ser editores públicos y al mismo tiempo funcionar como privados, hay que vender algo. Y lo que producimos pues, es literatura científica, muchas veces muy específica. Creo que cumplimos una labor, las universidades, no nosotros los editores, muy importante para difundir la ciencia, pero en este caso además veíamos un producto que tenía mucho interés general, no solo ya el específico del estudio, que se podía vender. Y además como editor era fichar a Luis Díaz Viana, con lo cual cualquier editor abriría el ojo y diría sí, adelante. Eso no quiere decir que el libro se fuera a editar de todas. Pasa por el consejo asesor, el consejo asesor le pareció de manera unánime interesantísimo y que había que darle esa salida. Y luego razones personales me convenció, lo ha dicho el señor rector, que el libro se abría con un clásico, yo soy de clásicos,
se abría con Marcial, Marco Valerio Marcial, un poeta aragonés, diríamos hoy, pues no existía Aragón, cerca de Calatayud, que de pequeñito se fue a Roma, a la capital del imperio, bueno, de pequeñito, de joven, digamos, a los 20 años, y después de estar allí 30 o 40, decidió un día volver al pueblo. Yo suelo decirles a mis alumnos que el cambio de Roma a una Calatayud de entonces es como el de hoy Nueva York a el pueblo más pequeño de la Tierra de Campos, sin exagerar. Era de la metrópolis más importante de esos momentos al pueblo más enano. Marcial volvió y vio la realidad, también hay que decirlo. Se pasó los 30 años, digamos, quejándose del ruido de Roma, del tráfico, porque ya era una gran urbe. En la época, en sus tiempos, tenía 1 millón de habitantes, que para entonces era mucho. Y cuando volvió, escribió su último libro y allí incluyó poemas en los que se quejaba de la vida del pueblo. Echaba de menos las bibliotecas, las tertulias, tomar el vino con los amigos. Claro, ese es... A mí me haría mucha ilusión, no sé si lográis llamar a esto de síndrome Marcial, para perpetuar su nombre, el nombre de este clásico. Entonces, enhorabuena, de verdad léanlo porque es interesantísimo, muy ameno, habla de nosotros, vivamos donde vivamos, tal vez todos seamos algún día retornados a nuestras raíces, y me parece que abre una pregunta también. Dice, ¿dónde mejor que aquí ahora y en qué parará esto? Porque también habrá que preguntarles, bueno, como a Marcial, ¿y habéis colmado las esperanzas y se merecía la pena volver? Pues os invito a que hagáis el libro de la respuesta a eso y también que la Universidad de Madrid. Gracias y enhorabuena. Las primeras palabras, naturalmente, para agradecer al Instituto de Estudios Europeos, a su directora, la invitación a participar en la presentación de este libro, como dicta la buena educación, pero os aseguro que las palabras son sinceras. Fui también director del instituto, y las horas pasadas en él han sido de las más gratas y provechosas para mí, confío que también algo para el instituto, de las que he dedicado a mi trabajo universitario. Agradezco cualquier oportunidad, por tanto, de volver a esta que considero en parte mi casa, y en esta ocasión lo agradezco especialmente por 2 razones, y me voy a limitar a glosarlas brevemente. La primera, porque me da la oportunidad de congratularme con el resto de los miembros del Instituto por la incorporación de Luis Díaz de Viana al mismo. Soy consciente y voluntariamente firmé aquel convenio, me parecía que era una ocasión magnífica de incorporar un antropólogo y además una persona de la calidad de Luis a este instituto y a la universidad, pero nunca había tenido oportunidad de decirlo públicamente, de darle la bienvenida, me ya muy tarde públicamente, y solo eso creo que me ha no obligado, sino invitado a venir aquí. Y la segunda es la impresión que me ha causado una lectura rápida, debo confesarlo, del libro, donde hay capítulos jurídicos, estas formas de organización societaria de la actividad agrícola, hay hay capítulos dedicados más a la antropología pura y dura, y hay incluso poesías en las que se nos recuerda los viejos orígenes de esta vuelta al campo, de la valoración positiva de la vida rural a través, en 2 ocasiones por lo menos que yo recuerde, de versos de Marcial. Y eso lo que me ha recordado de los estudios del bachillerato es la invocación que yo recordaba a los beneficios de la vida rural.
Y es el libro que, gracias a Internet, he podido releer también rápidamente, de Menosprecio de corte y alabanza de aldea, de Fray Antonio de Guevara, que está precisamente publicado aquí en Valladolid en el año 1539. El libro seguramente no es una pieza que tenga mucho interés para la antropología, pero sí, desde el punto de vista de la ética, señala muy bien cuáles son los atractivos fundamentales de la vida de aldea contrapuesta a la corte, que serían hoy las ciudades, estas grandes urbes que dan todo lo que parece que merece la pena conseguirse en la sociedad actual. No leeré ninguna cita, pero sí transcribo 3 de los capítulos, que creo que son los títulos de los capítulos, que son muy significativos. Son los capítulos 5, 6 y 7. El título del primero es que la vida de aldea es más quieta y más privilegiada que la vida de corte. Segundo, el capítulo 6, que en la aldea son los días más largos y más claros y los bastimentos más baratos. Y tercera, que en la aldea los hombres son más virtuosos y menos viciosos que en la corte. Por otra parte, coincidía la lectura así rápida de algunos capítulos de este libro con una novela que empecé a leer con interés por el autor, pero que realmente luego me gustó más, yo creo que por estar leyendo conjuntamente los 2 libros, y es Los desorientados, de Amin Maalouf. Se trata de un libro basado en la vuelta también al pueblo natal de un grupo de amigos que en su momento se exiló como consecuencia de la guerra, y el reencuentro con familiares, con amigos, las impresiones, la recuperación del pasado, las reflexiones sobre el futuro. Aunque solo fuera porque ayudarme a gustarle más especialmente de la lectura, creo que, espero que en una segunda lectura sacaré más cosas que para mí me ha merecido la pena y recomiendo su libro. Pues damos por el acto por concluido. Muchísimas gracias.